Sean bienvenidos a otro video de MediHelp University. En el video del día de hoy hablaremos sobre Clostridium difficile, la cual es una bacteria causante de enfermedades gastrointestinales. Seguro han escuchado hablar de ella, pues está relacionada con la producción de patologías asociadas con el uso indiscriminado de antibióticos. Así que, sin más que decir, vamos a conocer a esta bacteria. Este video se realiza únicamente con fines educativos, es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica, legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. La bacteria de la cual hablaremos el día de hoy pertenece al género Clostridium. Este género se define por 4 rasgos: ser bacilos gram positivos, ser anaerobios estrictos, tienen la capacidad de formar endosporas y no pueden reducir sulfato a sulfito. Son ubicuos en el suelo, agua y aguas residuales y forman parte de la microflora normal del aparato digestivo de los animales y del ser humano. La capacidad patógena de los clostridios se puede atribuir a 3 aspectos. La primera es la capacidad para sobrevivir a condiciones ambientales adversas mediante la formación de esporas, el rápido crecimiento en un ambiente enriquecido y privado de oxígeno, es decir, en un ambiente anaerobio, y la síntesis de numerosas toxinas. Acá solamente les dejo este cuadrito para que lo vean con calma, donde se incluyen algunos de los clostridios importantes existentes. Entrando de lleno con nuestra bacteria, a manera de introducción y como datos curiosos, seguro ustedes no sabían que hasta mediados de los años 70 no se consideró la importancia clínica de Clostridium difficile. Esto es porque rara vez se aislaba en los coprocultivos. Sin embargo, ahora se sabe que las toxinas producidas por este clostridio originan enfermedades gastrointestinales asociadas a antibióticos que comprenden desde una diarrea relativamente benigna y de resolución espontánea hasta una colitis pseudomembranosa grave asociada a antibióticos. Lo más importante que deben aprenderse es que Clostridium difficile está íntimamente relacionada con el uso indiscriminado de antibióticos. Hablando acerca de la patogenia, esta bacteria sintetiza 2 toxinas, una enterotoxina o toxina A y una citotoxina o toxina B. La enterotoxina es quimiotáctica para los neutrófilos, eso quiere decir que atrae a más neutrófilos. Esto genera la infiltración de polimorfos nucleares en el ilion, lo que da lugar a la liberación de citocinas. Asimismo, ejercen un efecto citopático que altera la unión intercelular estrecha, lo que incrementa la permeabilidad de la pared intestinal, generando una diarrea. La citotoxina provoca la despolimerización de la actina con la posterior destrucción del citoesqueleto celular. Todo esto, generado por la toxina A y B, genera una pérdida de la integridad del epitelio, lo que favorece aún más la migración de neutrófilos al lumen intestinal, y esto contribuye de forma significativa a la formación de pseudomembranas, las cuales van a tener una apariencia característica de placas adheridas, solevantadas, blancas, amarillentas, intercaladas con la mucosa inflamada. Es importante comentarles de nuevo que Clostridium difficile forma parte de la microflora normal intestinal. La enfermedad se va a desarrollar en individuos que reciben antibióticos debido a que estos fármacos van a alterar la microflora entérica normal, permitiendo el crecimiento excesivo de estos microorganismos. Recuerden que esta bacteria tiene la capacidad de formar endosporas que la hacen resistente al medio ácido del estómago, por lo que cuando llegan al ambiente anaerobio del ciego y del colon, en un hospedero susceptible, pequeño paréntesis, recuerden que Clostridium difficile es una bacteria anaerobia, proliferan y colonizan la mucosa. Como resultado, las toxinas A y B van a provocar una inflamación, un aumento de la permeabilidad epitelial, la producción de citocinas, infiltración de neutrófilos, producción de intermediarios reactivos del oxígeno, activación de mastocitos, producción de sustancia P y daño directo a la mucosa intestinal, generando diarrea y la colitis pseudomembranosa con la formación de las placas amarillentas.
La infección por Clostridium difficile es la principal causa de diarrea infecciosa en pacientes hospitalizados. Es el agente causal del 15 al 25% de los casos de diarrea asociada a antibióticos, del 50 al 75% de las colitis asociadas a antibióticos y del 90 al 100% de las colitis pseudomembranosas asociadas a antibióticos. Algunos conceptos importantes son la infección de inicio comunitario asociado a atención hospitalaria, que se refiere a un caso confirmado en 3 días o menos de la admisión hospitalaria, proveniente de una residencia privada con antecedente de haber ingresado a un centro hospitalario durante las 12 semanas previas. Infección indeterminada, aquellos pacientes con infección por Clostridium difficile que se desarrolla en la comunidad entre 4 y 12 semanas después del alta hospitalaria, y la infección intrahospitalaria, que se refiere a la diarrea con inicio posterior a más de 3 días de haber ingresado al hospital. Entre los factores de riesgo, el más conocido es el uso de antibióticos. El tiempo entre la exposición al antibiótico y el desarrollo de los síntomas puede ir desde un día hasta 10 semanas, y los antibióticos comúnmente relacionados con la infección son estos de acá, que les dejo en esta tablita para que la vean con calma. Algunos otros factores de riesgo incluyen adultos mayores de 65 años, pacientes con múltiples comorbilidades e inmunosuprimidos, quimioterapia, corticoterapia, trasplante de órganos y cirróticos, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía digestiva, sondas nasogástricas y el uso de inhibidores de la bomba de protones y antagonistas de receptores de histamina. El cuadro clínico es una diarrea que puede ser breve y desaparecer de manera espontánea, o bien presentar una evolución más prolongada, dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, náusea, y como se podrán dar cuenta, el cuadro clínico es como cualquier otro cuadro diarreico. Lo que nos va a apoyar con la sospecha es el antecedente de la ingesta de antibióticos. En los cuadros leves, la diarrea es leve a moderada, eso quiere decir que va de más de 3 a menos de 10 evacuaciones por día, y es acompañada de cólicos, rara vez hay fiebre y malestar general, aunque en estos casos ya son detectables las toxinas de Clostridium difficile. Cuando existen más de 10 evacuaciones en 24 horas, se considera que la infección es grave. Se puede presentar dolor abdominal de leve a moderado, náuseas, anorexia, deshidratación, fiebre y leucocitosis. La colitis pseudomembranosa se considera una manifestación típica y grave de la infección, que se presenta hasta en el 40 al 60% de los casos. En esta variedad, la diarrea generalmente es profusa, con un dolor abdominal de moderado a grave, y en la colonoscopía se muestran placas amarillentas. Cuando hay un cuadro grave y se documenta la presencia de distensión del colon a más de 6 centímetros de diámetro del colon transverso mediante estudios radiológicos, se considera como megacolon tóxico. En esta diapositiva solamente les dejo un cuadrito con la clasificación de la severidad de la infección por Clostridium difficile, la cual es útil para guiar el tratamiento, aunque no es tan importante que ustedes se lo aprendan en este momento. El método más útil para realizar el diagnóstico ante la sospecha clínica es mediante el algoritmo de 2 pasos. Se recomienda realizar una primera prueba de alta sensibilidad, como la glutamato deshidrogenasa, la cual es una enzima secretada y producida por Clostridium difficile en grandes cantidades en comparación con las toxinas A y B, o pruebas de detección de amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa. En caso de un resultado positivo, se debe confirmar el diagnóstico mediante la detección de las toxinas por técnica de inmunoensayo. La colonoscopía solamente es útil para establecer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal o en casos refractarios, pero no se recomienda como una prueba de diagnóstico inicial. Para el tratamiento, como en primer lugar esta infección fue producida por el uso de antibióticos, aquellos antibióticos que fueron implicados pues deben ser suspendidos.
El tratamiento antibiótico para esta infección solamente está indicado ante la presencia de síntomas. La selección de antibióticos se debe realizar con base en los criterios de gravedad, es decir, en la tablita que les mostré, y los antibióticos de elección son la vancomicina y el metronidazol. Ya saben que no es necesario que se aprendan los esquemas, pero de todos modos se los dejo para que los vayan conociendo. La información la obtuve del consenso de la revista de Gastroenterología de México y les dejo la fuente por si les quieren echar un ojo. Para la prevención, entre las medidas más importantes, pues se encuentra el uso racional de antibióticos. Los antibióticos de uso hospitalario deben basarse en la epidemiología local y en el resultado de los cultivos tomados. Por otro lado, la otra medida importante pues es la higiene de manos para la prevención de infecciones nosocomiales. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya sido de utilidad y no me voy a ir sin decirles que los momentos recreativos y de descanso también son importantes para el proceso de aprendizaje. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.